Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a tratar de analizar ciertas posturas sincréticas, su incompatibilidad con la doctrina cristiana, ya que en el mundo moderno, a través de esta comunidad también cristiana, se han encontrado diversos cuestionamientos y también problemas al tratar de responder el por qué es, si es o no es bueno el llevar a cabo la práctica del yoga, la meditación occidental, tipo de prácticas orientales, este tipo de movimientos, pero que realmente terminan siendo religiones, sectas, movimientos espirituales que no son compatibles con la doctrina cristiana. El sincretismo se refiere a la combinación de diferentes sistemas religiosos o filosóficos y que se entremezclan con las creencias cristianas, pero que realmente son ajenas al Evangelio. Porque muchas de estas prácticas que, aunque parezcan ser inofensivas o ser actos simplemente culturales o de una manera muy sutilmente espirituales, muchas de estas tienen sus fundamentos religiosos que contradicen las sagradas escrituras, las enseñanzas bíblicas, porque desde el Antiguo Testamento Dios prohibió de una manera muy tajante al pueblo de Israel el que no se mezclaran no mezclaran la adoración verdadera con prácticas paganas. En Éxodo 23 menciona: no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso fue un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. Y no solamente la preocupación bíblica se centra en la adoración a falsos dioses, sino también en incorporar prácticas religiosas ajenas al culto verdadero. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 1 menciona y afirma que toda la voluntad de Dios necesaria para la salvación se encuentra revelada en las escrituras. Por lo tanto, toda práctica que quiera ser adoptada o practicada debe de ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Mencionábamos hace unos instantes que una de las prácticas sincréticas que quiere o que busca ser adoptada dentro de las creencias cristianas es el yoga, la meditación oriental, pero primeramente este no es solamente ejercicio físico, como muchos llegan a excusarse diciendo que es para sanidad de mente, es un equilibrio del cuerpo y mente, una elevación, una sanidad física, estiramientos, entre otras cosas. No, porque el yoga realmente proviene o tiene su surgimiento dentro del hinduismo como un camino espiritual hacia la unión con Brahman, el cual es la realidad divina suprema dentro de esta creencia. Y por otro lado, el problema no radica únicamente en los movimientos físicos, sino en la cosmovisión que lo acompaña, como cuáles son la búsqueda de la iluminación espiritual, el despertar de energías internas, la unión con lo divino mediante técnicas humanas, creencias del karma y la reencarnación. Para empezar, Dios estipuló en su palabra que el hombre solamente va a morir una sola vez y de allí el juicio. No habla acerca de una reencarnación y despertar energías internas. Muchas veces este tipo de doctrinas o creencias buscan encontrar un equilibrio interno y despertares de células y potenciales místicas que se encuentran dentro de cada información genética para llevar a cabo una elevación como divina, cuando realmente sabemos que el único que tiene el control completo y absoluto de nuestro cuerpo, de nuestras células, de cada átomo de nuestro ser, es el Creador, que es Dios. Estas ideas, las cuales acompañan al yoga, contradicen las enseñanzas bíblicas, y la Biblia nos enseña que el ser humano se reconcilia con Dios única y exclusivamente mediante Jesucristo. Pues San Juan 14:6 menciona que Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. La salvación no se obtiene mediante técnicas espirituales o estados de conciencia elevados, sino por gracia de Dios. La meditación oriental
a comparación de la meditación bíblica, porque sí, la Biblia menciona acerca de un tipo de meditación, pero que esta meditación se centra única y exclusivamente en la ley de Jehová, en su palabra, Salmos 1:2. Todo contrario, la meditación mental habla acerca de la meditación interna, de vaciar la mente, de buscar hacia el interior y encontrar la verdad, cuando la Biblia enseña que la verdad viene de Dios por medio de su revelación. San Juan 17:7, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dentro del tiempo moderno, uno de los movimientos que ampliamente se ha difundido es la nueva era, el cual va mezclando diversas creencias, tratando de hacer sinergia y sincretismo con lo que es el hinduismo, el budismo, el ocultismo, el espiritismo, la psicología espiritual, el tratar de encontrar ciertos misticismos en la vida del creyente, como decir, yo sigo siendo cristiano porque creo en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, y considero que Él es el Dios supremo, pero necesito ciertos guerreros o ciertas técnicas para crecer en santidad, cuando realmente la Biblia menciona todo lo contrario. Algunas de las enseñanzas de la nueva era son como todos somos divinos, todas las religiones conducen a Dios, la ley de la atracción, el despertar de la conciencia cósmica, y sin embargo el cristianismo enseña que solamente existe un Dios verdadero y solamente hay un camino. Primera de Timoteo 2:5 nos menciona que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El relativismo religioso, todo es relativo, ¿no? Todas las religiones son iguales. Esta idea es incompatible con el cristianismo porque Jesús no afirmó ser un camino entre muchos, sino ser el único camino que conduce a Dios. El apologista cristiano Lewis argumentó dentro de su escrito Mero Cristianismo que Jesucristo no puede ser simplemente un gran maestro moral, porque sus afirmaciones de sí mismo exigen una respuesta más profunda, más grande, más amplia. Y por otro lado, el ocultismo busca el llevar a ver hacia la creación como un poder más sobrenatural, más poderoso, orillándonos a conocimientos como el tarot, la canalización espiritual, la comunicación con los muertos y la lectura de las energías. Estas prácticas tienen raíces religiosas y espirituales incompatibles con el cristianismo, y si no está más decirlo, tal vez también son muy encaminadas a lo que es la brujería y el hechicerismo, la hechicería, la brujería, la santería, entre muchísimas otras cosas que las escrituras nos advierte no se deben de practicar. Deuteronomio 18:10. El cristiano debe buscar la dirección en Dios mediante su palabra y la oración, no mediante métodos ocultistas. Podríamos llegar a hablar muchísimas otras creencias religiosas que buscan hacer sincretismo con la doctrina cristiana, pero ninguna enseñanza que contradiga la palabra de Dios puede ser real, puede ser agradable delante de Dios. El Catecismo Mayor de Westminster enseña que el segundo mandamiento prohíbe toda forma de adoración que Dios no haya ordenado en su palabra. Y esto significa que la Iglesia no tiene la libertad de adoptar prácticas espirituales provenientes de otras religiones paganas simplemente porque parecen útiles o atractivas. Juan Calvino enseñó que el corazón humano es una fábrica de ídolos constantemente inclinada a sustituir la verdad de Dios por ideas humanas. Este predicador Sproul advirtió que una doctrina correcta de Dios es fundamental para evitar caer en errores espirituales.
En conclusión, el sincretismo representa un peligro claro y muy grande para la fe cristiana, porque mezcla la revelación de Dios con doctrinas ajenas al Evangelio, por lo cual las prácticas como el yoga espiritual, la meditación oriental, la nueva era, el ocultismo y otras corrientes religiosas y occidentales pueden parecer inofensivas, pero son fundamentalmente incompatibles con la fe cristiana. Por lo cual, en la carta de Pedro se nos menciona que como cristianos debemos estar preparados para presentar con mansedumbre y reverencia una defensa de la fe que hay en nosotros a todo aquel que nos la demanda.